En medio de la tormenta que desenvainaba truenos como látigos furiosos sobre la frontera, Naya, la viuda apache, se encontró cara a cara con un grupo de vaqueros cuya existencia pendía de un hilo. Sus cuerpos ensangrentados y rostros endurecidos por la desesperación clamaban por ayuda. Y pese al rugir del viento y la lluvia, aquella noche decidía fundar un destino que ninguno podría prever. La tensión se apoderaba del aire, pero en sus ojos ardía la lucha por decidir entre el pasado y la humanidad. La frontera se extendía ante ella con un aliento áspero y salvaje. Cerros jugosos recortaban siluetas oscuras contra el cielo encapotado, mientras la lluvia golpeaba sin tregua el suelo polvoriento, transformándolo en fango que se tragaba las pisadas y el aliento. Un trueno rasgó el aire, encendiendo relámpagos que iluminaban por segundos el bosque muerto de árboles retorcidos y arbustos marchitos. El viento parecía querer arrancar las pocas sombras de vida que resistían en aquel paisaje inhóspito. Naya permanecía firme, su cuerpo endurecido por años de sufrimiento y soledad, pero su alma llevaba el peso indeleble de una cultura milenaria y la memoria de un pueblo marcado por heridas antiguas. Sus manos, curtidas y seguras, se alzaban contra el frío y su corazón destellaba la firmeza de quien no busca ya compañía, sino justicia y supervivencia. Quienes yacían a sus pies eran pocas figuras abatidas, hombres a la deriva entre la vida y la muerte, vaqueros errantes que cruzaban su tierra con desprecio y marcado resentimiento. Sus cuerpos maltrechos y miradas desconfiadas eran imposibles de ignorar. Sus vidas imploraban auxilio, pero el origen de ese auxilio escarbaba en la herida abierta que dividía a sus pueblos. Las sombras de aquellos años de sangre y antagonismo entre los apache y los vaqueros susurraban en el viento, recordando enfrentamientos, pérdidas imposibles de olvidar. Aún así, ahora la elección pendía sobre los hombros de Naya, desgarrada entre la memoria de la traición y el principio sagrado de preservar la vida. Extender la mano significaba apostar todo lo que quedaba por una tregua frágil y llena de riesgos. Negarse, condenar a quienes aún respiraban, era permitir que la tormenta acabara con ellos y prolongar heridas que el tiempo negaba sanar. Guiando con paso firme y voz firme, Naya llevó a los vaqueros hacia un refugio oculto entre unas rocas gigantescas. Un santuario natural donde la lluvia tenía menos poder para arrastrar la sombra de la muerte. Los hombres, débiles y aletargados por el frío y el dolor, mostraron una mezcla de resentimiento y temor. Sus miradas lanzaban destellos cargados de recelo que chocaban contra la resolución férrea de la viuda. Su lengua áspera soltaba reproches entrecortados y silencios cortantes, mientras ella, consciente de la fragilidad de aquella alianza improvisada, mantenía una actitud dura pero justa, marcando límites y ordenando acciones para la supervivencia común. Las gotas se aferraban a sus cabellos y la piel, y el rugido de la tormenta los envolvía como un enemigo implacable. El tiempo apremiaba, y el alivio era apenas un susurro en medio de aquella batalla contra la naturaleza y los fantasmas de un pasado que nunca se rendía. Pero justo cuando parecía que podrían encontrar un respiro en aquel resguardo, un rumor distante rompió el silencio con la amenaza del acero. Voces y cascos que avanzaban sin piedad. Un grupo armado que se acercaba, dispuesto a extinguir la tenue esperanza de aquella tregua forzada. La oscuridad se cerraba sobre ellos, más impenetrable y peligrosa que el aguacero. Muchos compañeros de viaje
que siguen nuestras leyendas en estas tierras olvidadas, nos contaron que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube, a veces desvincula sus suscripciones sin aviso. Antes que la próxima tormenta revele una nueva conspiración, revisa rápido abajo y confirma que sigues suscrito a nuestra banda para no perder el hilo de esta historia. No queremos que pierdas ninguna voz que resuena en este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. La tormenta seguía rugiendo con furia, pero dentro del cañón protegido, un silencio tenso comenzaba a establecerse. Naya los observaba a todos, con ojos cautelosos. Los vaqueros, envueltos en mantas húmedas, intentaban recuperar el aliento y algo de calor. Pero ni el cuerpo ni el espíritu encontraba descanso fácil aquella noche. La desconfianza era un muro invisible entre ellos, más espeso que el frío que les calaba los huesos. Uno de los hombres, un vaquero corpulento llamado Jed, escupió al suelo fangoso mientras miraba a Naya con dureza. ¿Por qué deberíamos confiar en ti, Apache? Su voz era áspera, cargada del resentimiento de generaciones que nunca se habían dado tregua. Naya apenas bajó la mirada. El peso de aquellas palabras quemaba tanto como los rayos al otro lado del cañón. Ella, viuda, guardiana orgullosa de su pueblo, comprendía demasiado bien la historia que aplastaba ambos lados. Pero la tormenta no perdonaba, y sabía que no tenían más opción que unirse, aunque solo fuera por esta noche. Su voz, firme, aunque cansada, cruzó el aire frío. No vine a pelear con ustedes, solo a salvar vidas. Después, el clima ayudará a decidir qué cabe en su corazón. Los vaqueros intercambiaron miradas desconfiadas, mientras Marta, una mujer joven de mirada intensa, habló con voz quebrada. «Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Esperar que nos encuentren y maten a todos?» Naya se acercó, sus pasos silenciosos sobre la tierra mojada. «Este cañón es un resguardo. Aquí la tormenta se calma más rápido. Puedo protegerlos de la furia del cielo, pero no de lo que llega desde la tierra», dijo sin mirar a nadie en particular, señalando la sombra que se movía más allá de las rocas, oculta por la penumbra y el rumor del viento. Las horas siguientes fueron un tejido de relatos cruzados, miradas esquivas y gestos que temblaban entre la esperanza y el miedo. Los vaqueros compartían acerca de sus familias distantes, de pérdidas y de la dureza del camino. Naya, por su parte, hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras estaban cargadas de un peso ancestral que solo el silencio podía igualar. Había una corona de distancia aún, pero también una chispa pequeña e inquietante de entendimiento, naciendo entre ellos. El viento seguía golpeando las paredes del cañón, haciendo crujir los árboles secos, mientras el trueno retumbaba con voz de castigo. Pero algo mayor que la tormenta amenazaba la frágil tregua, la sombra de la patrulla que ya se acercaba. Esa noche las sombras se movieron más rápido que el agua golpeando la tierra. Un susurro tenso recorrió el grupo, caballos pisoteando, armaduras que destellaban bajo el relámpago, voces apagadas pero decididas, el avance implacable de hombres que se acercaban como la muerte misma. Los vaqueros encendieron pequeños fuegos, apenas suficientes para alejar el frío, pero incapaces de disipar la inquietud que se apoderaba de sus corazones. Marta apretó la mano de un joven llamado Tomás, quien a pesar de la tensión reinante, mantenía la mirada firme hacia la entrada del cañón. Naya, en silencio, trazaba con la mirada las formas tenues entre los árboles. Sabía que la patrulla no habría venido sin un propósito oscuro.
las historias que habían contado en susurros, sobre hombres con orden de capturar o eliminar a cualquier apache sobreviviente, estaban por cobrar vida en esos pasos que ahora escuchaban, impacientes y mordaces. No valemos nada para ellos, pensó ella. Pero dentro de sí, una llama obstinada brillaba. Esa no sería la noche en que la historia se repitiera sin lucha. El ambiente se tensó. Los vaqueros miraban a Naya con ojos distintos ahora, menos acusadores, más vulnerables, como si en aquella espera compartida se reconocieran como víctimas de un destino más cruel que sus rencores. Jed, que aún permanecía rígido y escéptico, finalmente rompió el silencio cargado. Si esa patrulla descubre que los escondemos, estaremos todos muertos. No solo ellos nos arrastrarán. A nosotros. Naya alzó la voz, clara y decidida. Entonces no debemos esperar a que nos encuentren. Debemos estar listos. La tormenta afuera es brutal, pero la que llega con ellos será aún peor. Si no nos unimos, nadie sobrevivirá. El rumor cada vez más cercano dibujaba siluetas en la oscuridad, mientras los primeros susurros del viento parecían repetir las palabras de Naya: unión o destrucción. La noche, hasta ahora testigo silencioso de aquel inusual encuentro, se convirtió en preludio de una inminente tormenta humana. El silencio se rompió por un distante sonido metálico, un grito corto y ronco. La presencia hostil se hizo tangible, y en esa tensión extrema, todos supieron que aquella tregua a punto de romperse no era solo contra la naturaleza, sino contra la historia que pesaba sobre sus hombros. Desde la entrada del cañón, bajo el sombrío brillo de un relámpago, apareció la primera forma sólida, la patrulla del ejército, con sus uniformes y armas listas, dispuestos a extinguir cualquier vida que encontraran en su camino. El peso del momento se consumó en un solo pensamiento que cruzó las mentes. La batalla apenas comenzaba. La noche avanzaba con un tempo silencioso y obstinado. Naya no perdía detalle mientras hablaba con los vaqueros, moldeando un plan que crease la delgada línea entre la vida y la muerte. Su voz era una mezcla de firmeza y urgencia, épica en su sencillez. «Debemos escondernos», dijo. «Aquí, en la entrada del cañón, la tierra es traicionera, llena de trampas naturales que conozco como la palma de mi mano. Los senderos que parecen seguros son emboscadas para quien no sabe leer el terreno. Les enseñaré dónde pisar, dónde detenerse y cuándo callar». Los hombres cubiertos con mantas húmedas y respirando con pesadez intercambiaron miradas. Algunos aún dudaban, la memoria y el prejuicio clavados como puñales invisibles. Fue entonces que Tomás, un joven vaquero de rostro abierto y ojos inquisitivos, dio un paso adelante. «Si vamos a escondernos, quiero ayudarte», susurró, no solo a Naya, sino a sí mismo, rompiendo el muro del silencio con un acto simple, pero cargado de significado. Naya lo observó con atención. No dijo palabra, pero su gesto apenas perceptible fue una invitación más poderosa que cualquier discurso. Los demás, notando ese intercambio, murmuraron con sorpresa y en algunos casos con molestia. La fidelidad al grupo y las cadenas del prejuicio anclaban sus corazones. Mientras la tormenta amainaba lentamente, el capitán Harrow, encorvado sobre sus rodillas a cierta distancia, examinaba un mapa manchado y arrugado. Su voz, tan fría como el acero de sus botas, se levantó con la dureza de un juez sin misericordia.
Mi misión es clara, declaró con solemnidad. Capturar o eliminar a cualquiera de los apaches que osen sobrevivir. No me importa si hay civiles en medio. La frontera no tiene piedad. Esta noche el viento lleva el olor a guerra. La promesa de brutalidad crepó por el aire como una amenaza tangible. El corazón de Naya se apretó, no por miedo, sino por la responsabilidad que pesaba sobre ella. Si esa patrulla nos encuentra, no quedará ninguno, murmuró Marta, la joven vaquera de mirada intensa, que ya empezaba a aprender el lenguaje del miedo y la esperanza al mismo tiempo. La pequeña llama del fuego titilaba entre ellos, una señal frágil en la vastedad oscura. Naya comenzó a guiar a sus compañeros a través de los senderos marcados por raíces carnudas y rocas afiladas que apenas podría recorrer un desconocido. Sus pasos eran decididos, pero su mente calculaba cada riesgo, cada sombra, cada posible trampa que podrían usar para defenderse. Tomás siguió su ritmo, imitando sus movimientos, aprendiendo sin palabras. Su gesto despertó la ira de Jed, el más altivo de los vaqueros, que gruñó con voz baja y cortante. «¿Cómo puedes confiar en un apache?», inquirió con desdén. «Podría ser la primera en apuñalarnos por la espalda». Naya no se alteró. Su silencio respondió mejor que cualquier réplica. Había visto la traición cubrir de sangre la frontera antes. Había sentido el peso de esa desconfianza sobre sus propios hombros. En su alma, una batalla interior rugía. ¿Proteger a quienes muchos llamaban enemigos o condenar a todos para salvar a unos pocos? La noche avanzó con pasos sigilosos y ecos apenas audibles. El viento, ahora calmado, se deslizaba como un fantasma entre los árboles. Pero el peligro no había desaparecido. Las huellas de caballos y hombres armados zigzagueaban en la tierra, marcando un desfile ominoso. De repente, un susurro de urgencia corrió entre el grupo. Alguien había encontrado rastros frescos, pisadas, fragmentos de ramas rotas, el olor metálico del acantonamiento. Los cuerpos tensos se agazaparon como presas al acecho. Naya, con una mirada que atravesaba la oscuridad, percibió el avance de la patrulla. La líder, Capitán Harrow, era una sombra que se alimentaba del odio y la violencia. Su determinación era inquebrantable y su único objetivo mortal. Tomás se acercó en silencio a Naya, voz casi enterrada en la brisa. «¿Qué hacemos si nos descubren?», preguntó con un hilo de voz que traicionaba su coraje. «No es momento para rendirse», respondió ella. «El terreno es nuestro aliado y el silencio nuestra mejor defensa. Cada instante cuenta». Las horas se convirtieron en una danza entre la tensión y el tiempo. Los vaqueros aprendían a escuchar el bosque, a interpretar los sonidos mínimos, mientras Naya tejía con su conocimiento un escudo invisible contra la amenaza. Sin embargo, la patrulla se acercaba inexorablemente, atrapando el refugio en un lazo de muerte. Más tarde, cuando el viento aulló con la fuerza renovada de la tormenta, las primeras luces de la patrulla rompieron la penumbra. Figuras armadas aparecieron al borde del cañón, sus armas reluciendo bajo la luna, decididas a extinguir cualquier chispa de vida apache. Los latidos del grupo se aceleraron. El destino pendía delgado como una hebra, y el último suspiro antes del desastre estaba cerca. La viuda y los vaqueros se prepararon para enfrentar la tormenta humana que se cernía sobre ellos. El silencio se quebró con un ruido metálico lejano. Los pasos avanzaban, calculadores, despiadados. En el filo de la oscuridad, el peligro había encontrado su presa. La batalla apenas comenzaba. La noche cedía lentamente a un amanecer gris y húmedo que se colaba entre las rocas del cañón.
donde Naya conducía con paso seguro a los vaqueros aún temblorosos. A cada paso, ella leía la tierra con una intuición prodigiosa, esquivando raíces traicioneras y acechando senderos que sólo una vida nacida en esas tierras podía conocer. El viento abstracto parecía guardar respeto, como un silencio expectante que precede a la tormenta más peligrosa. Mientras avanzaban, la viuda Apache rompió el silencio con voz baja y firme. Este lugar, señaló con un gesto leve hacia una estrecha vereda entre arbustos espesos, tiene trampas naturales que detendrán a quien no conozca el terreno. Piedras ocultas, pozos cubiertos, raíces que pueden derribar caballos incautos. Debemos ser fantasmas entre los árboles, indivisibles del paisaje. Los vaqueros intercambiaron miradas llenas de tensión eléctrica. Jed, aún desconfiado y aferrado a sus prejuicios, masculló sin ocultar su desdén. ¿Y tú te vas a preocupar porque no nos caigamos en un pozo? Apesta igual que cualquiera de esos apaches que hemos cazado. Naya mantuvo la mirada fija en el horizonte a través de la niebla. Su silencio fue un muro impenetrable. Sabía que sus palabras no cambiarían el odio incrustado en la piel de aquellos hombres, pero tampoco lo esperaba. Su única verdad era la supervivencia. Tomás, con la mirada cargada de algo entre curiosidad y respeto, dio un paso adelante. Necesitamos saber qué hacer. Enséñanos, por favor. No todos queremos pelear con ella. Su voz se entrelazaba con la brisa, purificando el ambiente con una esperanza literalmente susurrada. La viuda asintió. Un destello fugaz de sorpresa cruzó sus ojos oscuros. Sin palabras, comenzó a señalar con movimientos precisos y pausados. ¿Dónde pisar con cuidado? ¿Cuándo avanzar en silencio? ¿Cómo orientarse sin dejar rastros? Tomás observaba y absorbía cada detalle como si fuera su último respiro. Las sombras parecían estrecharse mientras el grupo avanzaba, envuelto en el esfuerzo de parecer viento, roca y sombra mudable. Sin embargo, un mal presagio se filtraba en el aire, helado y oscuro, como la noche infinita. A la distancia, entre árboles desnudos y arbustos quebrados, apareció la figura encorvada del capitán Harrow, una presencia fría y despiadada. En sus ojos ardía la misión teñida de sangre que le había encomendado la frontera. Erradicar a cualquier apache, sin miramientos. Su voz, distante pero letal, se gritó en el cristal de las mentes de quienes la oyeron. Capturarlos o matarlos es la orden, no importa. Si hay inocentes en medio, esta tierra se limpiará con fuego y acero. Marta, con las manos apretadas en un gesto que solo la desesperación puede dibujar, susurró al viento. Ya no hay tregua para nadie. Ellos no protegen vidas, solo incendios y muerte. Naya apretó sus labios. No era solo la amenaza de la patrulla, sino la sensación punzante de que el odio se cernía sobre ellos como un depredador invisible. Su lealtad, aún ferviente, su identidad y su honor. Todo pendía de un hilo delgado que el viento podría romper. Mientras avanzaban, las brechas entre ellos empezaban a sentir el peso de viejas heridas. Los vaqueros contaban fragmentos de su vida al calor de un pequeño fuego improvisado, pérdidas de hermanos, amores que sucumbieron ante la aridez de la frontera. Años marcados por el odio mutuo y la guerra constante. Naya, por su parte, dejaba caer palabras medidamente, cuentos breves de su gente, de batallas internas, de un grito ancestral que aún resonaba en la tierra y clamaba por justicia y pervivencia. La pequeña llama se transformó en bálsamo para sus almas cansadas, y en un gesto silencioso nacía un vínculo,
tenue y quebradizo, pero real. En sus miradas ya no solo había enemigos, había reflejos de dolor compartido, de humanidad frágil pero palpable. Sin embargo, la amenaza no permitía tregua. Huellas frescas de caballos llegaron con el olor metálico y la vibración en el suelo. Señales claras de la proximidad inexorable de la patrulla. Un susurro urgente se extendió entre ellos. Una marea de tensión que erizó hasta él. Silencio. Naya detuvo al grupo de repente. Escuchen, ordenó con voz baja. La patrulla se acerca. No hay tiempo para errores. Debemos usar el terreno, la oscuridad y nuestro aliento para desaparecer como fantasmas. Tomás se acercó con cautela, su voz quebrada pero firme. ¿Y si nos encuentran, qué haremos? No nos encontrarán, respondió ella, con certeza que remitía a siglos de luchas y sobrevivencia. Este bosque es mi escudo, y ustedes, mis ojos. Exhaló un aliento frío, mezclado con la tierra mojada. Los minutos se estiraron, lentamente convertidos en horas donde cada sombra, cada rama rota, era un mensaje cifrado de supervivencia o muerte. Los vaqueros comenzaron a moverse con mayor sincronía, aceptando el liderazgo de Naya, cediendo al temor y la esperanza a la vez. El murmullo lejano se transformó en el sonido de botas arrastrando, de armas que tintineaban bajo la luz enfermiza de la luna. El capitán Harrow y su tropa aparecieron en la entrada del cañón, formándose como una amenaza inminente y cortante. Un peso nuevo se posó sobre los hombros del grupo. El tiempo y el espacio parecían encogerse. Pero lo que ninguno esperaba era el murmullo asustado que desde la sombra emergió. Un susurro de peligro aún más oscuro. Cerca, un enemigo inesperado. Un ex-apache renegado, llamado Yarek, con un pequeño grupo armado, avanzaba al acecho. Sus ojos absorbían el resplandor de la luna, fríos y llenos de un odio que conocía bien la frontera. Aquella amenaza era distinta, un espectro del pasado que podía voltear la balanza de la supervivencia. La noche más densa que nunca se desplegaba ante ellos como un abismo feroz. Yarek apareció al acecho cerca del refugio, con un pequeño grupo armado, poniendo a todos en grave peligro. La tensión vibraba en el aire, mientras el resplandor de los rayos crepitaba tras las rocas, y la figura de Yarek emergió de las sombras como una bestia herida sedienta de venganza. Sus ojos, faroles fríos y despiadados, recorrieron con desprecio el rostro endurecido de Naya, antes de esbozar una sonrisa torcida. A su lado, un pequeño grupo armado, silente pero mortal, se deslizaba con la astucia de cazadores antiguos. Naya no retrocedió. Su voz cortó el silencio en un tono firme y seco. Yarek, pensé que habías muerto en el fuego de nuestras tierras, pero aquí estás, traicionando todo lo que alguna vez juraste proteger. El renegado no respondió de inmediato. Su respiración era pesada, marcada por años de rencores y heridas abiertas. Finalmente, habló con una voz ronca, llena de veneno. No soy el que traiciona, Naya. Tú te perdiste en tus ilusiones. Aquí solo queda la ley del más fuerte. El choque entre ambos descendió sobre el campamento como una tormenta eléctrica. Los vaqueros, tensos y confusos, observaban la confrontación que parecía abrir grietas en la ya frágil alianza. Jed, que hasta entonces había guardado silencio, masculló con desdén audaz. ¿Y qué demonios vamos a hacer ahora con este fantasma? ¿De quién podemos fiarnos? Tomás, al lado de Naya, se adelantó sin vacilar. No dejaremos que ese hombre decida nuestro destino, dijo con un filo de determinación que sorprendió a los demás. Sus ojos buscaron los de Naya, buscando aprobación y encontrándola en la firmeza de su mirada. Yarek dio un paso adelante, amenazante. Sin embargo,
Antes de que su mano pudiera alcanzar el arma en su cinturón, Tomás se interpuso entre él y Naya, levantando una mano en señal de advertencia. «No me malinterpretes, Yarek. No permitiré que hieras a esta mujer ni a nuestro grupo». Una silenciosa oleada recorrió el campamento. Algunos vaqueros intercambiaron miradas perplejas. La lealtad a la vieja rencilla comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de la proximidad mortal. Marta apretó el mango de su cuchillo, conteniendo el temblor de su cuerpo, dividida entre miedo y la inesperada esperanza que aquella unión le susurraba. Naya, con la voz templada, pero con la sombra del pasado latiendo en cada palabra, se dirigió a todos. Este conflicto interno es un lujo que no podemos permitir. Jarek es un hombre perdido en su odio, y nosotros somos los que debemos decidir si seguimos siendo víctimas o forjamos nuestro propio destino. La discusión se cortó abruptamente al llegar un mensajero inquieto desde las alturas rocosas. Su silueta se recortaba contra el cielo gris plomo, mientras jadeaba por el esfuerzo y la urgencia. Sin mediar palabra, entregó un papel a Tomás y articuló con dificultad: «Son del ejército. Refuerzos. Van camino a limpiar esta zona. No vienen a negociar». El grupo se sumió en un silencio pesado, y el aire pareció volverse aún más denso. Jed gruñó, mientras el odio ancestral y el miedo mezclados empapaban sus ojos cansados. «Dioses, esto significa que no hay escapatoria». Naya arrugó el ceño en una mueca que ocultaba 1000 batallas. «No podemos huir para siempre. Este territorio será nuestro o de ellos. Hoy decidiremos si morimos divididos o si luchamos juntos». Su voz retumbó con la fuerza del trueno que aún retumbaba en lo alto. «Debemos elegir, y pronto». Tomás miró alrededor, percibiendo la tensión y las miradas divididas. Algunos querían partir, temerosos y precavidos. Otros se inclinaban a sostener el terreno. Pero esa elección ya no era solo sobre ellos. Era la encrucijada de todas sus vidas. La condición del campamento cambió en un instante. Cada hombre y mujer, marcada por el cansancio y la incertidumbre, comenzó a prepararse, sabiendo que la decisión que venía era dura y definitiva. Yarek sonrió con crueldad y acercó una mano para tocar el hombro de Naya, pero ésta lo evitó con una rapidez que apenas permitía seguir sus movimientos. «Si vamos a pelear, será con reglas claras», dijo con voz helada. «No dejaré que tu sed de venganza destruya lo que aún puede salvarse». El ex-apache asintió con un gesto cortante. «Entonces prepárate, porque la tormenta que se aproxima no dejará sobrevivientes». Mientras el viento aullaba entre las grietas de las rocas y las primeras luces pálidas del amanecer comenzaban a infiltrar la oscuridad, el grupo se tensó como si el tiempo mismo se hubiera comprimido. Los vaqueros miraron a Naya y Tomás como líderes inesperados de un destino incierto, mientras la sombra de la amenaza mayor se cernía a su alrededor. Cada corazón latía con la urgencia de la supervivencia. Cada respiración parecía un desafío a la muerte. Y justo cuando decidían juntar fuerzas para resistir, un viento frío trajo noticias ineludibles. El ejército enviaría refuerzos para limpiar la zona, intensificando la amenaza presente y haciendo que la batalla próxima no fuera solo por ellos, sino por el futuro de toda la frontera. La fragilidad del campamento se transformaba en fuerza, mientras Naya levantaba la voz entre los vaqueros, buscando infundir en ellos un fuego nuevo. La doble amenaza que se cernía sobre ellos, la patrulla militar y Yarek con su séquito de renegados, era la sombra oscura que pendía sobre la frontera, una tormenta humana que no admitía debilidad. «Esta pelea», dijo Naya, mirada firme y voz templada,
no es solo por nuestras vidas, es por romper la cadena de odio que envenena estas tierras desde antes de que cualquiera de nosotros naciera. No podemos seguir siendo enemigos atrapados en una guerra que no entiendo, pero que siento en cada hueso. Los vaqueros escuchaban con atención, incluso aquellos como Jed, cuya dureza parecía impenetrable. Allí, entre la precariedad del refugio y el latido acelerado del peligro, las palabras de Naya se clavaban como estacas de esperanza. Tomás dio un paso al frente, dejando que el frío y la tensión calaran en su pecho, pero dispuesto a encender un camino con su convicción. Su mirada se encontró una y otra vez con la de Naya, replicando silenciosamente la fortaleza que veía en ella. «No luchamos solo para sobrevivir», dijo Tomás con voz clara. «Luchamos para que no haya más rencores que matanzas, para que un día no tengamos que mirar con odio al hombre que camina a nuestro lado. Estoy contigo, Naya». Un murmullo de asentimiento se dispersó entre los hombres y mujeres cansados. Aquella responsabilidad les pesaba, pero había comenzado a germinar un puente, invisible y frágil, entre dos mundos que hasta ayer parecían condenados a ignorarse. Los preparativos empezaron sin demora. Naya comenzó a trazar un plan, sabiendo que cada momento contaba para enfrentar lo que se avecinaba. Señaló rocas estratégicas, proponiendo posiciones defensivas que aprovecharían la naturaleza agreste del cañón. «Debemos conocer el terreno como el polvo conoce el viento», dijo. «Usaremos cada sombra, cada árbol retorcido y cada grieta en la roca para nuestro beneficio. Si nos mantenemos unidos y alertas, podemos resistir, pero sobre todo debemos confiar el uno en el otro. De eso depende nuestra supervivencia». Las palabras disiparon, al menos por un instante, el frío que colaba hasta los huesos. Se sentía una transformación sutil en el grupo, algo más que mera estrategia. Era la unión que la desesperación evocaba como última carta. La voz de Tomás rompió nuevamente el aire tenso, palpable como la electricidad antes de una tormenta. «¿Qué pasa con Jarek y sus hombres? No podemos ignorar que acechan cerca». Su preocupación brotaba sin ocultar el temor ni la rabia contenida. Naya asintió, consciente del peligro que representaba ese fantasma del pasado. «Jarek busca venganza y poder. No estará dispuesto a negociar ni a ceder terreno. Pero debemos mantenerlo alejado. No podemos permitir que su odio destruya lo que poco a poco empezamos a construir. Yo no permitiré que divida a este grupo». Los murmullos crecieron. Jed gruñó, pero quedó en silencio, replanteando en su interior prejuicios que la urgencia había comenzado a erosionar. Marta, observando la tensión, se acercó a Tomás, tomando su mano con firmeza. «No quiero más muerte sin sentido», susurró. «Si luchamos, que sea para sobrevivir y para cambiar algo, para que nuestros hijos no vivan en este infierno». El joven vaquero asintió con gravedad. El compromiso en sus ojos contrastaba con la incertidumbre en el aire. Mientras el campamento se fortalecía en su unidad, un mensajero llegó jadeante, desde la altiva curva de las rocas que coronaban el cañón. Su rostro reflejaba la urgencia más cruda. «Refuerzos del ejército están en camino», dijo con voz entrecortada. «No vienen a negociar. Su orden es limpiar la zona. No les importa quién quede en pie». El silencio se hizo absoluto. Cada respiración contenida era un eco de miedo tangible. Jed escupió en suelo fangoso, murmurando entre dientes. «Esto significa que no hay escapatoria. Nos quieren muertos a todos, sin importar quién ni por qué». Naya frunció el ceño, el peso de la responsabilidad quemándole el alma. La vida y la muerte de muchos pendían de una decisión. «No podemos huir para siempre», declaró con voz firme,
imponente como un trueno sordo. Este terreno será nuestro o de ellos. La frontera no es solo tierra, es memoria, lucha y supervivencia. Hoy escogeremos qué lado de la historia queremos escribir. Los vaqueros intercambiaron miradas, la tensión como un hilo amenazando romperse. Martha apretó la empuñadura de su cuchillo, lista para lo que viniera. Jarek apareció en la penumbra, acompañado por sus hombres armados. Su mirada cavernosa se clavó en Naya, y con una sonrisa helada paseó la mano sobre el hombro de ella con desdén. «Si peleas, que sea con reglas claras», advirtió Naya. «No permitiré que tu sed de venganza destruya lo que queda de esperanza». El renegado asintió con un gesto cruel. «Prepárate. La tormenta que se avecina no dejará sobrevivientes». El viento aulló entre las grietas de las rocas, mientras la primera luz pálida del amanecer se filtraba entre las sombras. El grupo entero se tensó, consciente de que la batalla definitiva estaba cerca. Los latidos de sus corazones resonaban como tambores de guerra. Los vaqueros y Naya, ahora líderes inesperados de un destino compartido, se armaron con la determinación y el miedo de quien sabe que esta lucha definirá no solo sus vidas, sino el futuro de toda la frontera. Y en ese instante, cuando las fuerzas se unían para resistir, la fatídica noticia golpeó el campamento. El ejército enviaría refuerzos para limpiar la zona, intensificando la amenaza contra todos ellos y transformando la frontera en un campo de batalla inminente. La noche había arrojado a Naya en la fría celda de madera, sus manos atadas pero el espíritu intacto. Cautiva entre muros que olían a humedad y desesperanza, ella se mantenía férrea, desprendida de miedo y llena de una dignidad que ni las sombras de la frontera podrían quebrantar. Los interrogatorios comenzaron con voces gruñentas y miradas que buscaban quebrarla, arrancar. Secretos, concesiones, pero Naya, la viuda apache, resistió sin entregar nada. No había traición en sus labios, solo un silencio implacable que desafiaba a sus captores. Mientras tanto, a un par de kilómetros, bajo un cielo despejado tras la furia de la tormenta, Tomás reunía a los vaqueros a la luz menguante del crepitar de una fogata. El cielo se había calmado, pero la tensión que habitaba en sus pechos rugía con fuerza. Los hombres y mujeres miraban al joven con una mezcla de respeto y miedo. Los latidos acelerados del peligro, latiendo en sus sienes, se mezclaban con la certeza de que el tiempo apremiaba, que la frontera no esperarían tregua ni tausa. Tomás respiró hondo. «Naya está a nuestra merced, y no vamos a dejarla». Su voz fue una llama pequeña que buscaba prender el valor insomne de aquel grupo fragmentado. «Organizaré la partida. Necesitamos ser sombras, movernos en silencio y encontrarla antes que ellos». El aire fresco impregnaba la noche. Los vaqueros arreglaban sus pistolas, aseguraban las monturas y repasaban las órdenes con nervios contenidos. Los pasos de quien se empapa en el temor, pero no deja que le gobernase. Ese era el ánimo que impregnaba el campamento. Dentro del cuartel, Naya escuchaba cada pisada, cada murmullo indiferente. Sentía el calor ralo del sol que se colaba por la grieta en las tablas, una broma cruel después de la tormenta helada. Recordó la mirada de Tomás, la promesa silenciosa de que la rescatarían, pero también sabía que la frontera no era con de delicadeza, que esa noche las almas iban a probarse en el filo de la navaja. El viento fuera permanecía casi inmóvil, un contraste brutal con la tormenta que rugió horas antes. Pero en la oscuridad se desataba otra tempestad,
no de madera y piedra, sino de emociones, disparos y susurros, voces amortiguadas, órdenes susurradas y el tintineo de armas listas para anular la vida. El rescate empezó con pasos cadenciosos, sombras furtivas deslizándose entre los troncos y las rocas. Tomás lideraba el avance con la determinación que había crecido en su pecho desde la primera noche en que encontró a Naya, comprendiendo que ella era mucho más que la viuda apache de las leyendas oscuras. Era la fuerza que podía quebrar cadenas viejas. Desde la espesura, uno de los hombres lanzó una señal muda, un destello de fogonazo, un disparo breve para distraer. Explosiones apagadas respondieron desde el cuartel. La batalla se encendió en pequeños estallidos, ecos de violencia que no llenaban aún el valle, pero que ponían a todos en alerta máxima. Naya, cautiva, comprendía que el tiempo para la sumisión se acababa. Su cuerpo resistía, pero sabía que el precio de caer era alto. Cerró los ojos un instante, invocando la imagen de la tierra que conocía, la fuerza de su pueblo, la promesa de Tomás. Se negó a ceder nada, a ser simplemente un trofeo o una sombra. Las armas. De pronto, un grito corto partió el aire. Un vaquero cayó tras un disparo certero, y el miedo se convirtió en rabia y acción feroz. Desde fuera, Tomás movía a sus hombres con precisión, guiándolos con gestos, aprovechando la confusión de la guardia para acercarse a la celda donde Naya esperaba invisible para sus captores, pero vital en su poder. Con el pulso acelerado, Tomás rompió una tabla llamada a ser su puerta a la libertad. Naya no dudó un instante. Sus ataduras se dieron a manos hábiles y rápidas. El fuego que había encontrado en la tormenta se encendía ahora en sus ojos. Sabía que quedaban horas oscuras por delante, que el enemigo no se rendiría sin exterminar hasta la última chispa de esperanza. Ellos escaparon entre sombras, con el eco de disparos que los perseguía. Cada paso era un desafío contra el destino viejo que parecía querer sepultarlos. Pero la unión entre Naya y los vaqueros, sellada en aquellos momentos decisivos, pesaba más que el miedo. Era una garganta de coraje que gritaba a la frontera que aún podía haber vida donde antes solo hubo odio. La tormenta había cesado en el cielo, pero la tormenta de violencia y emociones que latía en la frontera apenas comenzaba a desatar su furia. El rescate, sigiloso y brutal, había comenzado en la oscuridad, con voces y disparos aproximándose desde todos lados. La noche todavía respiraba el eco de la tormenta extinguida, pero el campamento improvisado de Naya y los vaqueros estaba lejos de encontrar paz. La herida que la captura y rescate habían dejado era profunda. Varios hombres y mujeres arrastraban sus cuerpos cansados, marcados por golpes y disparos. El aire, cortado por suspiros y gemidos, parecía enrarecido por el temor que se negaba a desaparecer. Naya, aunque libre de las ataduras, sentía el dolor punzante de la herida que todavía sangraba. Sus pasos eran lentos, cada uno pesado por la fatiga y la herida, pero su espíritu ardía con una intensidad inquebrantable. A su lado, los vaqueros más fuertes se repartían las tareas de inventariar los daños y cuidar a los heridos, una alianza nueva pero frágil, estremecida por la reciente batalla. Los ojos brillantes de Tomás recorrían el campamento. Su voz, firme pero cargada de pesar, rompió el silencio que se extendía como un manto pesado. Hemos salvado a Naya. Sí, pero esto tiene un costo. Hay heridas que tardarán en sanar y tal vez no se curen nunca. Sus palabras pesaban sobre el grupo como una promesa amarga.
Jed, jadeante y con el rostro surcado de suciedad y sudor, masculló en dirección a Naya, su voz aún envuelta en recelo. No todos creyeron en esta alianza. Algunos dudan de nuestra fortaleza. ¿Y si la patrulla regresa antes de que podamos levantar defensa? El crepitar de la pequeña fogata era lo único que perduraba frente al rugido distante del viento, mientras Naya, con voz grave y pausada, se mantuvo firme. El miedo que muestran habla más de sus heridas que de las mías. Pero esta noche nadie más caerá si yo puedo impedirlo. Su mirada se clavó con firmeza en la de cada uno, convocando una voluntad que le parecía necesaria para mantener a flote a ese grupo improbable. A través de la espesura, una silueta emergió bajo la luz escasa del amanecer. Era un hombre corpulento, vestido con pieles gruesas y gastadas, y un semblante que no admitía dudas ni reproches. Naya apretó la mandíbula. Era el mediador local, un hombre conocido por su reputación de negociar en la frontera con palabras duras pero justas. «He visto tus actos, viuda Apache», dijo el hombre, su voz grave como la tierra misma. «No son comunes en estos tiempos. He venido a ofrecer una salida», anunció, dejando en el aire un peso de palabras que parecía abrir una puerta entre tanta incertidumbre. Los vaqueros y Naya intercambiaron miradas cargadas de sorpresa, escepticismo y, en algunos casos, esperanza. El mediador prosiguió: «Sé lo cerca que está la patrulla y que Jarek no da tregua. Pero también sé que esta tierra no sobrevivirá dividida, ni sembrada solo de odio. Hay quienes están dispuestos a forjar una alianza, una promesa de respeto mutuo y protección que venga de la unión y no del filo de una bala». Tomás caminó firme hacia el mediador, quebrando el silencio como quien rompe un sello invisible. «¿Y qué garantía tenemos de que esta alianza durará?», preguntó, el cansancio y la desconfianza aún arañando sus palabras. El mediador inclinó la cabeza: «Voluntad la que traigo hoy. Naya, vaqueros, esta es su oportunidad para quebrar el ciclo». El viento, que hasta entonces se había contenido en susurros, parecía cobrar fuerza y compartir ese llamado. Marta apretó el puño y luego tomó la mano de un soldado herido, mirando con ojos nuevos la silueta de Naya. «Tal vez esta vez sea diferente», susurró. El sol comenzaba a romper el horizonte, y con sus primeros rayos, las sombras que acechaban al campamento parecían retroceder. Sin embargo, la decisión no era fácil. El miedo, la memoria y el odio recorrían con frío los huesos de muchos. Jev, por la noche, se sentó sobre una roca, mirando las manos con ojos que quemaban en la oscuridad. Finalmente, resignado, susurró para sí mismo: «No es fácil dejar el odio atrás, pero si esto es la esperanza, tendré que luchar para no perderla». La calma temporal tenía un precio, y el precio era la elección entre el miedo que siempre les había dominado o la esperanza que se les ofrecía, tan frágil y brillante como el temprano sol. Pero justo cuando parecían poder susurrar una tregua a las heridas, un rumor breve corrió como la sombra de un cuervo. Desde la cumbre cercana descendió uno de los exploradores con el rostro marcado por la urgencia. «La patrulla no está dispuesta a ceder», dijo con voz áspera. «Traen refuerzos. Quieren limpiar esta zona, eliminar a quienes defienden estas tierras». Un temblor recorrió a todos, incluso al firme Tomás. La amenaza se multiplicaba, y pese a la inesperada propuesta del mediador, el peligro latía cercano y oscuro, un murmullo de acero que no dejaba sitio para dudas. Los ojos de Naya se encendieron con una mezcla de determinación y cansancio, fijando la mirada en el pequeño grupo. El pasado no definirá nuestro futuro. Hoy se abre un camino que podemos escoger: unirnos bajo respeto
o caer en la destrucción que tantos años han traído. Pero caminaré ese camino solo si lo hacemos juntos. La tensión trepaba entre los presentes al igual que la primera luz que partía la noche. La tormenta humana, con sus miedos e incertidumbres, preparaba el siguiente asalto. El campamento estaba a punto de decidir: aceptar la frágil alianza o sucumbir al miedo y al odio que durante tanto tiempo habían marcado sus pasos. La mañana se filtraba lentamente en el cañón, tiñendo de grises y ocres las paredes rocosas que habían sido testigos de la última contienda. La viuda Naya, aún con la herida sangrante que atravesaba su costado, se mantenía erguida, con la dignidad intacta, a pesar del cansancio que amenazaba con doblegarla. A su alrededor, los vaqueros heridos y agotados descansaban en silencio, con el peso de la batalla reciente aún marcando sus cuerpos y almas. Tomás se acercó con pasos firmes. Su mirada cansada, pero llena de respeto. «Lo logramos, Naya», dijo con voz quedada. «Estamos aquí, pero no es solo por salvarte, es por lo que representas para todos nosotros. Un nuevo comienzo». Ella asintió lentamente, sintiendo cómo cada latido de su corazón contaba historias de dolor y lucha, pero también de esperanza naciente. Sus ojos recorrieron a aquellos hombres y mujeres, antes enemigos en esta frontera cruel, ahora compañeros, que compartían un destino que se había vuelto compartido de verdad. Mientras el sol rompía su superficie entre las hojas, llegaba el mediador local, una figura imponente y serena, envuelta en pieles gastadas, pero con una voz que imponía respeto. «He escuchado de tu acto, Naya», comenzó, dirigiéndose con una tranquilidad que parecía escarbar las profundidades del alma de todos. «En estos tiempos, la frontera necesita algo más que armas. Necesita confianza y protección mutua». El silencio que siguió fue palpable. Los vaqueros entrecruzaron miradas, mientras las heridas frescas y el agotamiento vibraban en el aire. Jed, con manos temblorosas, finalmente rompió la tensión. «Nunca pensé que confiaría en una apache, pero esta tierra nos ha enseñado demasiado valor. Quizá es hora de cambiar». Naya lo miró sin reproche, pero con la firmeza de quien carga siglos de memoria. «El odio pesa», dijo con voz firme, pero no cruel, «pero no es más fuerte que la voluntad de construir. Hoy hemos elegido un camino distinto, no por ingenuidad, sino por coraje». Los vaqueros comenzaron a acercarse, algunos sosteniendo las manos heridas de los demás, otros con miradas que ya no buscaban enemigos, sino aliados. Marta, con los ojos brillantes de nueva esperanza, tomó la mano de Tomás, un gesto silencioso pero cargado de significado para todos. El mediador explicó entonces el ofrecimiento que traía, una alianza basada en el respeto mutuo, la protección conjunta y el reconocimiento de que la frontera no sería más tierra de muerte y desconfianza, sino un hogar para aquellos que aprendían a caminar juntos. «No serán pocos los que se nieguen», advirtió, «pero quienes elijan esta senda podrán forjar un futuro donde la vida tenga valor por encima del odio». Naya sintió, en ese instante, el peso de su pueblo y de su dolor aligerarse apenas. Los años de soledad y lucha la habían moldeado, pero ahora era guía para algo que parecía imposible: la unión de dos mundos antes divididos por la sangre y el rencor. Mientras el campamento se despertaba a esa nueva realidad, una sombra oscura se asomó en la cima del cañón. Un explorador regresaba con la ominosa noticia: «La patrulla regresa con refuerzos mucho mayores», advirtió con voz grave. «No buscan tregua, ni descanso. Quieren limpiar esta tierra de todo lo que se oponga». El aire se volvió denso.
El temor renacía como una amenaza al filo de la esperanza. Tomás apretó los puños, sus ojos buscando la mirada de Naya para hallar en ella el valor que necesitaban. Ella, con un suspiro profundo, se volvió hacia el grupo. El camino no será fácil, pero esta vez elegiremos juntos quiénes somos. La frontera puede ser testigo del fin de la guerra entre nosotros o del fin de todos nosotros. Las miradas se cruzaron, llenas de determinación y aceptación del riesgo. Jed murmuró, dejando caer el lastre de su desconfianza. Si vamos a caer, que sea luchando unidos, no divididos. Entonces apareció Jarek, el renegado, con su sonrisa cansina y mirada fría. Se acercó a Naya con desdén, pero ella no retrocedió. Si esta batalla es por nuestras tierras y vidas, que al menos se haga con honor, dijo segura. No permitiré que tu odio destruya lo que intentamos construir. Jarek esbozó una sonrisa torcida, casi resignada. Prepárate, viuda. La tormenta que viene no tendrá vencedores, solo sobrevivientes. Con el amanecer colándose por completo entre las piedras, el grupo se fortaleció en la unión frágil pero real que habían forjado. Tomás y Naya tomaron la frente juntas, símbolos vivos de un puente entre dos mundos, conscientes de que el futuro se escribiría con sangre. Sí, pero también con esperanza. El silencio del campamento fue roto por el sonido de cascos al galope. La patrulla con sus refuerzos se acercaba, inminente como la propia muerte. Pero esta vez, la línea trazada por la viuda Apache y sus aliados era clara y firme. No huirían, no se separarían. La defensa comenzó, feroz y resuelta. Las rocas y el terreno, conocidos por Naya como la palma de su mano, se convirtieron en escudo y trinchera. Los disparos resonaban mezclados con gritos de desafío y súplicas que jamás serían olvidadas. En el fragor de la batalla, Naya sintió el peso de todos aquellos que habían dado sus vidas por ese momento. No solo luchaba por sobrevivir, sino por dar a su pueblo, a los vaqueros y a las generaciones futuras la oportunidad de vivir sin el lastre del odio. Finalmente, cuando el sol ya alcanzaba su cenit, la patrulla retrocedió, derrotada por la determinación y la inesperada alianza. La frontera, manchada de sangre pero viva, demostraba que otro camino era posible. Naya, con la sangre mezclada en sus manos, miró al horizonte y supo que la recompensa que había buscado no era oro ni poder, sino dignidad recuperada y una familia reconstruida entre aquellos que, aunque distintos, eligieron hacer de la frontera un hogar compartido. El viento susurró entre las piedras, llevando consigo el eco del comienzo de una nueva leyenda, tejida con valentía, perdón y la firme decisión de que el mañana sería distinto. Así, la viuda Apache encontró en la unión con los vaqueros no solo la salvación que ofreció, sino la paz que merecía. La frontera ya no era solo un campo de batalla, sino un lugar donde la esperanza florecía, frágil pero indomable,